¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Profundidad de Campos por TV Senado. Estamos en el interinato, reemplazando a Sergio Campos, que estará unas semanas fuera de este espacio, pero no vamos a perder la oportunidad para conversar con un senador, en este caso, de la región de la Araucanía. ¿De quién se trata? Lo revisamos a continuación. Senador Francisco Huenchumilla Jaramillo, representante de la región de la Araucanía, militante del Partido Demócrata Cristiano, abogado y académico, 80 años, temuquense y amante de su zona, posee una amplia experiencia en cargos de la administración pública, ejerciendo funciones en gobierno, municipios y el Congreso. Tras desempeñarse como vicepresidente de la corporación, este año integra la Comisión de Defensa Nacional del Senado. Y ya estamos para conversar en este nuevo capítulo de Profundidad de Campos con el senador Francisco Huenchumilla Jaramillo, que le agradecemos poder venir a este espacio de conversación. Bienvenido. Encantado de conversar esta tarde con ustedes. Nosotros teníamos en nuestros archivos, de la última vez que pudimos tenerlo en este espacio, por allá por el 2023, el año pasado, a mediados de año, nos hablaba de que era un ávido lector, por ejemplo. ¿Está leyendo algo por estos días, senador? Siempre leo varios libros paralelamente. Bueno, estoy siempre en la parte jurídica, que son un poco las cosas que trabajo en el Senado. Me interesa la parte política. Siempre leo algo de historia. Ahora estoy metido estudiando Derecho Penal, porque hay muchos proyectos acá en esa materia. Y entonces también la regla de uso de la fuerza, la ley sobre inteligencia que viene. Vamos a hablar de la Comisión de Defensa. Entonces, por ahí me entretengo. ¿Y en las vacaciones tuvo tiempo de avanzar en su libro de intervenciones que estaba preparando? ¿O todavía es un proyecto ahí? Lo tengo listo para que vaya a imprenta. Lo que pasa es que me salió muy largo. Tengo más de 500 páginas. Tengo que reducirlo un poquito. Y espero en los próximos meses poder lanzarlo. Pero tiene ayuda y tiene un equipo que le ayuda. No, nada, porque yo, no sé si se habrán dado cuenta ustedes ahí, pero yo en la sala del Senado y en las comisiones, yo nunca leo mis discursos, es una improvisación, pero naturalmente que detrás de la improvisación hay un contenido que yo tengo, los temas. Así que... ¿Falta eso, perdón, senador, en la política actual, que se exprese lo que se sienta en el momento, más que llegar con un discurso preparado de antes? No, yo creo que cada senador o senadora tiene su estilo, y yo lo respeto, cada cual sabe cómo trabaja en la sala. A mí me acomoda mucho la improvisación, probablemente es por la profesión. Yo antes de ser diputado, en los 80, fueron 20 años en realidad en tiempo de la dictadura, yo ejercí mucho la profesión de abogado y por lo tanto alegaba en la corte, entonces tenía 20 años de hacer uso de la palabra improvisadamente, porque en la corte no se puede leer. Entonces ahí a lo mejor aprendí eso. Pero ¿sabe por qué se lo consulto? Porque, claro, cuando se da la palabra, la gente que nos ve que se da la palabra y se intenta de alguna forma en la mecánica legislativa de hacer cambiar de opinión al otro, ¿no? Sí. De exponerle argumentos que quizás no ha considerado. Y en estos tiempos, de pronto, en el plano parlamentario, no solo en el Senado, sino que en la Cámara, también uno ve que están las posiciones predefinidas muchas veces y las negociaciones o los cambios de parecer se dan fuera de las salas. Lo que pasa es que yo creo que el parlamentario trata de dejar su pensamiento respecto del proyecto respectivo. Y por lo tanto muchos asesores le hacen un discurso en relación con ese proyecto. Yo tengo una técnica distinta, que la aprendí de un gran profesor de Derecho Procesal que yo tuve en la Universidad de Chile, la Escuela de Derecho, donde yo estudié y me formé. Entonces ese profesor decía, mire, en los juicios, tú tienes que buscar cuál es la cuestión sustancial, pertinente y controvertida. O sea, cuál es la cuestión en discusión. Entonces, cuando tú me dices ley antiterrorista, ¿cuál es la cuestión central en la ley antiterrorista? Más allá de los detalles y de los artículos y de los incisos. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Y entonces yo me baso de eso y digo, aquí, ¿cuál es la cuestión central controvertida? Y a raíz de eso, yo hago mis argumentos, que son 2 o 3 puntos, digamos, que anoto y los desarrollo. Y la cuestión central en la ley antiterrorista que usted me menciona,
le deja satisfecho la forma en que se va dando la discusión, al menos de cómo salió del Senado, porque esto ahora se movió a la Cámara contigua. Claro, en la ley antiterrorista habían dos o tres cuestiones centrales. Una era el tipo penal. ¿Cómo caracterizamos lo que es el delito terrorista? Que es la falla que tiene la actual ley vigente del año 84 y modificada del año 2010, que tenía un listado de delitos y después lo complementaba con una cuestión subjetiva del actor, que nunca se podía probar. En cambio acá, en este proyecto, el núcleo central es la organización terrorista, con estructura, con un mecanismo de violencia y con una finalidad de socavar el Estado. Y lo otro son los aspectos procesales. Esos eran los dos temas centrales que había en la ley. Entonces yo tomé esos temas y, digamos, hice mi intervención en función de eso. Yo creo no dejar pasar más tiempo porque le comentamos a la gente también que el senador Francisco Buenchumilla, claro, viene de ser vicepresidente del Senado. Entonces bajó de la testera hacia su escaño para precisamente exponer sobre distintos proyectos y dar su parecer sobre distintos proyectos desde ahí. Desde la testera, este año que estuvo precisamente como vicepresidente, ¿se ven distintas un poco las cosas? Claro, en la testera uno tiene la responsabilidad de conducir el debate y entonces ayudar al presidente cuando sale, porque él es el que conduce normalmente. Entonces el ideal es que el debate fluya y no se enrede en cuestiones reglamentarias y se puedan resolver adecuadamente las pequeñas, grandes controversias que a veces se suscitan con las intervenciones de los distintos actores, no de la sala. Mientras más fluido sea la conducción, menos problemas tienes tú. Entonces hay que evitar eso. Y eso a veces no es tan sencillo, digamos, porque hay una filigrana de la interpretación del reglamento. A propósito de eso mismo, yo lo quiero invitar a ver una reflexión, a ver si la comparte o no, usted me dirá. Para eso lo voy a invitar a que veamos el monitor a continuación. A ver. Ha sido de verdad, bueno, más allá que sea un año intenso, exigente, pero también han tenido energía, creo que hemos sido capaces de levantar una agenda de seguridad muy relevante, ocupar un rol en el Senado en momentos bien difíciles con una lógica de sentido común, como fue la declaración de los 50 años, el 11 de septiembre. Creo que hemos tenido la capacidad de demostrar, digamos, más bien por hecho, digamos, que uno puede entenderse y no necesariamente enfrentarse siempre. Y eso no significa que uno deje de pensar lo que piensa. Uno puede pensar perfectamente y legítimamente distinto, pero tiene que tener un sentido de unidad país al final. Y creo que con Francisco hemos hecho eso este año. Una reflexión respecto al trabajo conjunto que desarrollaron, ¿la comparte en cuanto a lo que son sus definiciones principales? Lo que sucede es que la naturaleza de la mesa en el Senado y en la Cámara es que tú estás ahí por un cierto acuerdo general de los senadores en este caso. Entonces tú representas en la mesa al conjunto de los senadores, no estás representando a tu partido o a tu grupo. Y en segundo lugar, tienes que tratar de tener una convergencia con la conducción de tal manera que la mesa nunca pueda parecer desunida. Y entonces no corresponde que las diferencias que podamos tener desde el punto de vista de la aplicación del reglamento, de la interpretación de la ley o diferencias políticas se exprese en la conducción. Entonces hay que tener mucha, digamos, prudencia y sentido común y respeto entre ambos, digamos, miembros de la mesa. Y las diferencias que pudieran haber se conversan, digamos, fuera de micrófono, fuera de cámara, como se dice. Pero ese Senado, perdón, senador, era distinto a este Senado y se lo consulto porque el equilibrio de fuerzas no estaba tan definido como pasó a partir de marzo. Bueno, yo creo que terminamos muy bien en la mesa nuestra con el senador Coloma y lamentablemente en la recta final se produjo este quiebre del acuerdo que había y eso generó un escenario distinto. Y yo creo que en la puntada final, bueno, no se hizo adecuadamente y se produjo este nuevo ambiente que tenemos en el Senado, digamos, que no es el que tuvimos en estos 2 años pasados. Y eso es importante porque el Senado representa la institucionalidad chilena, la moderación, el equilibrio, la profundidad del análisis. Entonces se supone aquí que tenemos una visión de Estado y estamos más allá de las riñas pequeñas.
Entonces, bueno, yo creo que esa es una noticia en desarrollo. Vamos a ver cómo se va a desenvolver este clima acá en el Senado. Sí, pues se han dado hartos contrastes y con todo lo que estamos conversando, la gente también quizás lo notará en el trabajo diario que se realiza acá en el Senado, donde usted, por ejemplo, venía de la Comisión de Constitución, una comisión con mucha carga de trabajo. También había estado en comisiones, acá las tengo apuntadas, bueno, en régimen obviamente, está en la bicameral del proceso constitucional, que el año pasado también Sí. dio que hablar, y este año lo tenemos en defensa, pero una comisión de defensa que ha estado particularmente el último tiempo y los últimos años a esta altura muy vinculada al quehacer de las Fuerzas Armadas, pero en labores que quizás, si uno reflexiona, no son propias de su naturaleza, de sus principios. Ver a las ramas castrenses preocupadas de labores de resguardo, por ejemplo, como ha venido pasando con la frontera norte, con el estado de excepción en la zona sur, y ahora que se habla de reglas de uso de la fuerza, de infraestructura crítica, es una lectura o un debate sobre la labor de las Fuerzas Armadas que hace que la labor en la Comisión de Defensa sea muy particular y distinta a la de legislaturas anteriores, por ejemplo. Bueno, yo la experiencia que tengo legislativa eh, parte en la Cámara de Diputados el año 90. Yo entré a la Comisión de Hacienda, estuve 8 años en la Cámara de Diputados y paralelamente estuve en la Comisión de Defensa. Después, los últimos 4 años, yo estuve en 12 años en la Cámara de Diputados. 3 veces diputado. 3 veces. Los últimos 4 años entré a Constitución en la Cámara. Y acá en el Senado he estado en Constitución, en seguridad y en defensas. He seguido en defensa todo el tiempo parlamentario, he trabajado ese tema. Y respecto a lo que usted me señala, es que yo creo que el escenario de seguridad en Chile cambió. No es el mismo que teníamos en los 90. Hoy día tenemos un escenario complejo, difícil, donde hemos tenido todo un problema con las migraciones, con la frontera, con fenómenos criminológicos nuevos como el crimen organizado, el narcotráfico, los conflictos que tenemos en el sur. Entonces, cuando tenemos muchos años participando las Fuerzas Armadas en ese tipo de materia, entonces el escenario cambió. Y por lo tanto la Comisión de Defensa hace un cierto giro y tiene que preocuparse de la legislación que dice relación con las nuevas facultades, las nuevas tareas y las nuevas responsabilidades que tienen, en este caso, las Fuerzas Armadas. Y además evaluando, porque se les está dando cuenta, por ejemplo, de los resultados por parte de Interior, Defensa, que se están dando ya más de 40 medidas de estado de excepción consecutivas en la zona sur del país. ¿Ve que esta medida se va a seguir proyectando en los próximos meses? Yo creo que sí. Yo creo que todavía falta resolver un tema central, a mi juicio, en la materia de seguridad en Chile, que es la ley de inteligencia, ¿no? ¿Es tabú hablar de inteligencia en Chile todavía? La gente no entiende muchas veces de qué se habla cuando dicen inteligencia, ¿no? Inteligencia, agentes, trabajo encubierto. Y de lo que se trata es simplemente de tener una adecuada información por parte de las autoridades del Estado para que tomen las mejores decisiones. Entonces esa información se busca, se procesa, se contrasta y producto de eso sale algo para el jefe, digamos, en este caso, el presidente o el ministro, la autoridad que sea. Y eso le permite tener una prospección de lo que viene. Por ejemplo, en materia delictual, todas las facultades que hay son para investigar un delito, pero el delito ya se cometió, como por ejemplo el crimen de los carabineros. El ideal es que ese crimen no se cometa y tú te anticipes como Estado y logres neutralizar esos grupos. Por ejemplo, el tren de Aragua no debería haber llegado nunca a Chile. Y eso implica una labor de inteligencia, de información de lo que pasa en Chile y en toda la zona del continente. ¿Qué grupos hay? ¿Cuándo empezaron a venir para Chile? ¿Cómo penetraron? ¿Qué circunstancias habían para ¿Qué que circunstancias facilitaron para su que arribo? llegaron acá? Todo es una labor de anticipación. Tú te anticipas a los riesgos, pero eso supone tener un servicio de inteligencia moderno, acorde con los estándares que tiene, bueno, Europa, Israel, etc. ¿Y hay piso político para generar una instancia así? Bueno, en este minuto esa ley de inteligencia es la que está más atrasada, en circunstancias que tendría que haber sido, digamos, la primera opción a juicio mío. Entonces no hay acuerdo, porque la ANI es un organismo que no tiene agentes propios, la Agencia Nacional de Inteligencia, solo hace y busca información en fuentes abiertas, como se llama.
que es el más del 90% de la información en los servicios de inteligencia es abierta. Pero para entrar en fuentes cerradas, tú tienes que tener agentes específicos. Y la ANI no los tiene, lo tienen que hacer los carabineros y la PDI. Entonces yo creo que Chile no está a la altura de los riesgos que hoy día tiene la sociedad moderna en materia de los servicios de inteligencia. Entonces ahí estamos al debe y probablemente el gobierno y en la Cámara de Diputados no se ha logrado destrabar la posibilidad de tener un servicio potente sobre la materia. Y sobre todo funcional. Funcionando. Y yo espero que llegue al Senado y bueno, yo estoy conversando con las autoridades para ver si podemos avanzar notablemente en tener algo distinto. El senador Francisco Huenchumilla Jaramillo, representante de la región de la Araucanía, integrante de la Comisión de Defensa, y también estábamos hablando de su experiencia reciente en la testera, ¿no? Como vicepresidente de la corporación. Acompáñenos en el siguiente bloque, luego de una breve pausa. Y ya estamos de vuelta en este nuevo capítulo de Profundidad de Campos para seguir conociendo más de contingencia y también del perfil, en este caso, del senador Francisco Huenchumilla. Y senador, terminamos hablando el bloque anterior de los cargos, ¿no? De la experiencia y también cómo ocupar ese conocimiento para lo que está pasando actualmente. Lo voy a invitar a que sigamos viendo el monitor a ver qué opina respecto a esta consulta que le van a hacer. Muy bien. Don Francisco, yo creo que el senador Huenchumilla tiene una característica muy única que ha tenido distintas formas de enfrentar el servicio público. Ha sido alcalde electo, ha sido intendente, ha estado ministro, ha sido diputado, ha sido senador, que es una enorme capacidad de entregar lo mejor de sí para el país. A mí me gustaría saber cuál es lo bueno y lo malo de cada uno de esos cargos públicos. Yo creo que es una experiencia bien única que tengamos a alguien que haya simultáneamente, o no simultáneamente, sino que secuencialmente ejercido tantos cargos. Yo creo que eso es un aporte muy interesante, ver dónde están las fortalezas y dónde están las complejidades. Tenemos que siempre mirar hacia adelante cómo mejorar. No sé si lo bueno y lo malo de cada uno de esos cargos, pero sí fortaleza o cosas que destaca y que le dejaron algunos de esas experiencias. Bueno, cuando yo entré como diputado en los 90, yo tenía una larga trayectoria como abogado, 20 años de ejercicio profesional, y por lo tanto tenía mi oficina, donde, entre paréntesis, me iba muy bien como abogado, y al mismo tiempo hacía clases en la universidad allá en Temuco. Y entonces entró a la política como diputado. Y el diputado... yo diría, lo que a mí me marcó y fue trasladarme desde mi zona de confort, de mi casa, de mi tranquilidad, a vivir, digamos, 12 años en hoteles, fuera de la casa. Me costó mucho acostumbrarme a eso. Y después siento que el diputado es muy libre para ejercer sus funciones. Entonces puede hacer muchas cosas, digamos, con la gente. Porque no tiene jefe, él puede fiscalizar, hace sus horarios, tiene su personal, tiene su gente, o sea, el tipo puede desplegarse. Y yo me desplegué 12 años. Después de eso tuve la experiencia de ser subsecretario de Marina. Trabajar con las Fuerzas Armadas y con la Marina fue realmente un cargo extraordinariamente agradable por el trato que tenía la Marina, la forma de hacer las cosas, que todo camina perfectamente bien, conocer los mares, andar en los buques en el sur de Chile, conocer ese mundo de las Fuerzas Armadas, donde yo había trabajado en la Comisión de Defensa, pero como diputado. Y estuve solamente 5 meses ahí. Alguna vez en mi memoria voy a contar todo lo que hice yo en esos 5 meses, que el presidente Lago me pidió que fuera a acompañarlo como ministro de la Presidencia, ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Y ahí la experiencia fue la política, donde yo digo la política es un intangible. No hay en la moneda, en tu escritorio, un manual de cortapalo donde te diga, mire usted, el paso 1, el paso 2, el paso 3. No, todo es al instante. Tú tienes que tomar decisiones. Y el oleaje va y viene, a propósito Va y de lo viene. anterior. Entonces, ese es de los cargos más complejos porque es la política. Por eso que los comités políticos tienen tantos problemas en todos los gobiernos.
Porque ¿cómo te maneja? Ahí está el equipo, los equipos esos representan lo que yo digo el número 10 en el fútbol. El armador de juego, el que tira por allá, tira por acá, conduce el equipo, va hacia adelante, sabe dónde tirar la pelota. Esa es la estrategia, es una especialidad difícil y que no hay muchos especialistas en el mundo político. Por eso siempre lo que más cuesta son llevar ministros al Comité Político de la Moneda. Y de ahí yo quería seguir mi carrera de otra manera y me dijeron, ¿puede ser alcalde de Temuco? Me dijo mi partido. Yo dije, me interesa ser alcalde de Temuco. No sé si ser diputado es algo ejecutivo, práctico, ser alcalde ni hablar. Claro. Bueno, el presidente Lago en realidad no estaba muy contento, estaba enojado conmigo, digámoslo. Cuando yo le dije, mire, me voy a ir, porque estábamos funcionando muy bien el comité político. ¿Pero por qué te vas a ir? Bueno, yo le digo, me ofrecen y yo quiero ser alcalde de Temuco. Bueno, estaba enojado, después se le pasó el enojo. Yo lo conocía, que era bien mañoso, porque él fue mi profesor en la universidad, así que el hombre era de jovencito, bien estricto. Bueno, fui alcalde de Temuco, y ese es un cargo también extraordinariamente, digamos, que te llena mucho de satisfacción, porque tú haces cosas por la gente. Y tienes también autonomía. Temuco es un tremendo municipio con muchos recursos. Capital regional. Claro, capital regional. Entonces fue estupendo. Y después intendente fue la prueba de fuego, digamos, de manejar una zona más conflictiva de Chile, el año 2014-2015. Y bueno, y ahí fuimos con todo y logramos entrar a todas partes donde nadie más después ha entrado. Porque cuando hablan aquí de Temuco-Icuy, bueno, yo fui a Temuco-Icuy y me fui muy bien recibido. Pero todo eso se planifica, todo eso se conversa, se prepara. Tú no improvisas eso. Ni se impone. Y no se impone. Y tú generas confianza y credibilidad y respeto. Y bueno, salí bien. Y después fui senador sin buscarlo yo tampoco, pues yo dije ya. Y mi competidor Fuat en ese tiempo me fue a buscar para que yo fuera candidato a senador. Me dijo, por favor, acompáñame. Y yo dije, bueno, ya te acompaño. Al final, tanto me insistió. Bueno, y salí, digamos. Sí, usted. Y aquí estoy. Oiga, senador, usted me dice que me habla de la zona de la Araucanía, que es la zona de toda su vida, además. Sí. Donde se habla, se estigmatiza a veces, hay una caricatura, un estereotipo respecto a los conflictos, la belicosidad de la zona en general, cuando son focos puntuales muchas veces. ¿Es injusta esa crítica a la situación actual en la zona? Usted la conoce más que nadie. ¿Cómo la describiría? Es que son dos pueblos distintos, pues, con historia y con tradición distinta. Porque los mapuches estaban acá antes que llegaran los españoles. Y cuando llegaron los españoles, bueno, fueron a la guerra y ganaron la guerra a los españoles, que era un imperio en el mundo. Y ahí estuvo la batalla de Curalá, mataron a dos gobernadores, Pedro Valdivia, Oño de Loyola. Y bueno, después tuvieron que firmar la paz en el año 1641 y se fijó la frontera del río Biobío. Y ahí estuvieron 250 años. Hasta que el ejército chileno con mayor tecnología, bueno, a fines del siglo XIX fue y por la fuerza de las armas le quitó su territorio. No en vano se le dice región de la frontera todavía. Región de la frontera. Y cuando los conflictos no se resuelven adecuadamente en la historia, después te vuelven a rebotar. Y entonces los descendientes de los descendientes de los descendientes, 150 años después, estoy hablando en términos políticos, ¿no es cierto?, se paran y le dicen al Estado, bueno, aquí estoy yo otra vez, devuélvame lo que me quitó. Y ahí está el conflicto. Pero, porque senador, esas tierras hoy día el Estado se las entregó a otro grupo de ciudadanos traídos del extranjero con sus títulos. Entonces hay un choque no solo cultural, sino que también hay un choque por quién es legítimamente el dueño de su territorio. Perdón, senador, pero cuando no se mide en la actualidad, en estos días, usted lo ha dicho, con la misma vara a veces a nivel de justicia, estoy pensando en el caso de Héctor Yaitul, Sí. que usted lo ha dicho, ¿eso también exacerba esas diferencias? Claro, lo que pasa es que también las sociedades tienen muchas diferencias dependiendo del poder que tú tengas. El mundo mapuche no es un pueblo que tenga poder, ni económico, ni social, ni político, ni financiero. Entonces, claro, cuando tú tienes poder en una sociedad te aplastan los más poderosos, y eso es así, como aquí los grupos económicos, o el poder militar, o el poder intelectual, el poder social. Entonces, bueno, esa es la lucha de los pobres que también
se da en otros ámbitos, ¿no? Y entonces el problema es cómo tú, en una sociedad democrática y pluralista, tú te paras frente al poder y logras penetrar y tener una cuota de ese poder. En el caso mío, que yo venía por el lado de mi padre, que se hundían las raíces en el mundo ese, el caso mío fue el poder intelectual. De haber llegado a estudiar a la Universidad de Chile, a la Escuela de Derecho, donde ¿quién llegaba ahí? Estoy hablando de los años 60. Bueno, yo llegué ahí porque simplemente con mis notas podía entrar ahí, digamos. Y entonces, bueno, ese ha sido el camino. Entonces, cada uno diseña, y los pueblos diseñan también su estrategia de cómo enfrentar sus coyunturas, sus dolores y sus proyectos estratégicos de subsistencia y de recuperación de su territorio. Y dentro de eso hay sectores que dejan de creer en el Estado. Es decir, no le creo más. Usted me ha mentido mucho, me quitó, no le creo. Bueno, y el mundo cambió. Es un mundo interconectado. Hoy día todo el mundo sabe lo que pasa en cualquier parte del planeta. Internet, estamos en tiempo real. Los jóvenes ven que ese mundo, en otras partes se han resuelto los problemas. Los pueblos indígenas en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Canadá, en los países desarrollados. Este problema no existe. Perdón, senador, no quiero que se me pase, porque a propósito de esas instancias que usted me comenta, usted comentarle a la gente también que ha estado trabajando, la senadora Aravena también, en esta Comisión de la Paz y el Entendimiento, que este mes de mayo va a tener novedades, porque ya comienza la elaboración del informe, según el cronograma. Pero cuando pasan hechos como lo ocurrido en Cañete con los 3 carabineros asesinados, ¿eso remece un poco el escenario? La comisión, yo he señalado que no está en la coyuntura, porque esta es una comisión de Estado que no puede estar supeditado a lo que pasa en la coyuntura. Es como si la gente dijera, bueno, le venimos a pedir que nos haga los caminos. Decimos, nosotros no estamos en los caminos. O que nos construyan una posta. No, eso vaya al Estado, son políticas públicas. Lo nuestro es hacer una propuesta que pueda resolver el nudo gordiano del conflicto y decir, mire, Estado de Chile, para resolver este conflicto nosotros hacemos esta proposición. Y tenemos hasta noviembre para hacer eso. Entonces, lógicamente que el asesinato de 3 carabineros genera un escenario emocional en el país de rechazo a una cosa tan brutal y repercute en el ánimo de la gente, en la sensación de inseguridad. Y si el Estado no te da seguridad, tú no puedes ejercer tu libertad. Entonces, eso genera, digamos, un ambiente político muy complejo. Ansiedad también. Ansiedad, ¿eh? Entonces, la comisión tiene que tener una mirada por sobre eso y decir cómo ayudamos a resolver esto. ¿Y la ha tenido el trabajo? Usted que conoce la interna, cómo se ha desarrollado. Sí, hemos trabajado silenciosamente porque ese fue el diseño. No estamos en los medios y hemos trabajado, hemos recorrido las 4 regiones, hemos tenido cualquier cantidad de audiencias con todos los sectores, también con los servicios públicos, los ministerios. Y de aquí a noviembre esperamos hacer una propuesta integral sobre el tema. Usted sabe lo que pasa a final de año, no solo noviembre, sino que octubre tenemos elecciones, pero en octubre también se aplazó la formalización del general Yáñez. Algunos lo ven como una señal que era necesaria mantenerlo, otros dicen que una senadora oficialista, sin ir más lejos, hace unos capítulos en esta misma posición nos decía que cualquiera sea el cargo, cuando alguien enfrenta un trance como el que está viviendo el general Yáñez en Carabineros, debe hacer una revisión de su continuidad. ¿Usted lo considera así? Digamos un par de cosas. Yo creo que la ley tiene que ser pareja para todos, cualquiera que sea tú el cargo que tenga. Pero existen coyunturas en que si tú mueves un mecanismo puedes agravar la situación, generar más conflicto o traer tranquilidad. Entonces la pregunta es, ¿el general Yáñez va a ser formalizado? Entonces, claro, es difícil dirigir una institución con subordinado si el jefe está formalizado. Entonces la prudencia dice que habría que dar un paso al costado y generar un nuevo alto mando. Pero cuando sucede la muerte de 3 carabineros, ahí está el comité político, el intangible que yo te señalaba El antes, número 10. que la pregunta es que probablemente el presidente le dice a sus ministros del comité político, ¿qué hacemos? ¿Cuál es su consejo, señores ministros? Y si alguien dice, no, echemos ahora al general Yáñez. Entonces tú le estás echando carbón a la hoguera porque el ambiente institucional y de la ciudadanía está golpeado porque se asesinaron a 3 carabineros. Entonces, es prudente frente a eso que la institución le diga más encima al presidente, bueno, y ahora su jefe se va. ¿Contribuye o no al manejo adecuado de esa situación compleja? Entonces yo
en esa situación le hubiera dicho al presidente, mire, presidente, aquí lo que hay que hacer es hacer lo que se hizo. Esto, posterguemos esto, el general Yáñez se va a ir en noviembre porque ese es su plazo, y entonces generamos un ambiente que nos permita dedicarnos a la investigación de qué es lo que pasó en esto. Y la fiscalía hará su cuento y el general Yáñez se someterá a la ley en unos meses más adelante, pero mientras tanto hacemos una distensión del ambiente que existe con la institución. Un respiro necesario. Es una medida política adecuada, prudente, que te permite a ti generar un escenario no conflictivo, como hubiera sido eso. Así que bueno, esa es la política. A propósito de prudencia y de pensar un poco las cosas, yo lo voy a invitar a un juego de palabras respecto, le voy a dar un concepto y usted me responde, puede ser con un solo concepto o con una idea acotada al respecto, ¿le parece? Muy bien. Por ejemplo, política en Chile. Tenemos un déficit de política en Chile, de buena política, de gestión política. Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Presidente de Chile. Coordinadora de Arauco Mayeco. Un diseño estratégico que yo no comparto. Michelle Bachelet. Presidenta de Chile. Nuevo Código Penal, a propósito de lo que conversamos. Es necesario poner al día nuestro Código Penal. Litio. Un gran aporte al desarrollo del país, creo que es el nuevo cobre en Chile. CONADI. Una institucionalidad que quedó corta con los graves problemas que tiene hoy día ese mundo. Alejandro Navarro. Un hombre luchador. Lo conocí aquí en el Senado, no compartía ni comparto muchas de sus posturas políticas que tiene, pero un tipo honesto, trabajador y luchador. Y como amigo, me la jugué por él. Con los amigos hay que jugársela. ¿El futuro de la ADC? Una gran interrogante. La ADC tiene que ponerse al día en su discurso. El mundo cambió. Tiene que tener identidad, decir qué quiere para el país y para la gente. Y que la gente diga qué es un DC, qué me ofrece el DC de este mundo, de la sociedad, de los cambios, del Estado. Entonces hay que hacer un ayornamiento. Hay que renovarse el siglo XXI. Y eso se hace con ideas. Un partido que no tiene ideas no subsiste. Una meta para 2024. Para el 2024. Para este año en curso. ¿Cómo le gustaría terminar el año? El año 2024 con un gran informe de la Comisión de Paz y Entendimiento que pueda aportarle al país una gran solución para el gran conflicto que tenemos en el sur. ¿Sabe qué, senador? Yo creo que es una de las cosas que se va a mencionar, porque digámosle a la gente que nos está viendo que este salón es el salón protocolar, donde habitualmente los 1 de junio ahora, el presidente de la República dicen que antes de hablarle a la Nación y al Congreso Pleno, viene acá a dar los últimos retoques al discurso. Así ¿Qué es. espera de la penúltima ya cuenta pública del presidente Gabriel Boric el próximo 1 de junio? Un infaltable, perdón, así como... Yo creo que el presidente debería, a mi juicio, dar una respuesta respecto de cómo vamos a enfrentar este escenario de inseguridad que hoy día tenemos en Chile y de qué espera él de las grandes o 2 o 3 reformas que tendría que hacer y qué le pediría a la oposición y a los grupos económicos para que logren entender que la reforma de pensiones y un pacto fiscal son fundamentales para que nosotros podamos seguir teniendo prosperidad como país. Ya cerrando este programa, este capítulo de Profundidad de Campos, le queremos dejar ahí la cámara de nuestro espacio para que tenga su minuto de confianza también. Si quedó algún concepto por ahí, alguna idea que quiera remarcar, la cámara es suya. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Permite conocer en términos generales la opinión de los senadores en este canal del Senado que difunde lo que hacemos acá nosotros. Y yo quiero decirle a la gente que los senadores y ustedes, todos no somos en la vida ni ángeles ni demonios. Somos seres humanos con nuestras limitaciones, con nuestras capacidades y con nuestras intenciones de querer hacer lo mejor para Chile. Podemos cometer errores como cualquier persona, pero sin embargo la impresión que yo tengo de muchos años compartiendo con parlamentarios, creo que es gente honesta que quiere lo mejor para el país. Francisco Huenchumilla Jaramillo, representante de la región de la Araucanía por el Partido Demócrata Cristiano, muchas gracias
por tener estas sinceras reflexiones con nosotros en nuestro nuevo capítulo de Profundidad de Campos. Muy amable, muchas gracias. Y a usted también agradecerle, dejarlo invitado a una próxima oportunidad donde seguiremos compartiendo y conociendo más de las visiones de los parlamentarios, como siempre aquí en Profundidad de Campos en TV Senado. Hasta pronto.